Hola chicos, vamos a empezar con un nuevo proyecto. En realidad vamos a crear un nuevo formulario aprovechando el uso de lo que son los checkbox y vamos a crear una ventana nueva a partir de alguna configuración y vamos a utilizar la clase graphics para poder realizar algunos trazados. Muy bien, aquí tenemos el formulario que vamos a diseñar. Nuestro componente nuevo para esta oportunidad va a ser este, ¿sí? Este cuadro que a continuación tiene un texto, ¿sí? Por decir un óvalo, vamos a trazar un triángulo, un cuadrado o inclusive podríamos trazar los 4 elementos. Este componente permite lo que se llama la selección múltiple, es decir, puedo seleccionar varias cosas a la vez y que se realicen paralelamente. Entonces este componente nosotros dentro de Java lo conocemos como un JCheckbox, ¿sí? Para seleccionar y tiene propiedades parecidas al radio button, selected text, etcétera, etcétera, ¿sí? La que nos interesa es seguramente esa propiedad. Muy bien, vamos ahora a realizar el diseño. Sí, entonces vámonos a NetBeans. Dentro del proyecto que teníamos anteriormente vamos a crear primeramente nuestra ventana, ¿sí? JFrameForm, vamos a llamar ventana 6, dibujar. Vamos a hacer clic en Finish. Perfecto, ahí tenemos el formulario. Vamos a empezar a diseñarlo y posteriormente vamos a hacer el diseño de un panel pero con código propio, ¿sí? Entonces muy bien, arrastremos un label que nos indique qué es lo que hay que hacer. Veamos, seleccione el tipo de gráfico. Entonces vamos a cambiar su texto. Seleccione el tipo de gráfico, ¿sí? Muy bien, ahora vamos a arrastrar los componentes que vamos a aprender a utilizar. Es un checkbox. Aquí está un checkbox, arrastro. Sería mi primera opción. Segunda opción. Tercera opción. Si no me equivoco, mi cuarta opción. Sí, tenemos 4 opciones. Entonces vamos a empezar a editar su texto. Esto es un cuadrado, esto es un triángulo, esto era un óvalo y el otro es una línea. Óvalo y el otro es una línea. Listo, tenemos ya las opciones dadas. Lo que vamos a hacer ahora es indicar a que seleccionen vamos a distribuir equitativamente. No se puede, no. Muy bien, vamos a dejarlo ahí. Entonces lo que vamos a proporcionar ahora es un label donde indiquen que seleccionen el tipo de trazo, indique el tipo de trazo. Entonces vamos a utilizar para eso un radio button. ¿Dónde está? Radio button. Aquí está. Radio button, otro radio button. Primero va a ser con relleno. Y el otro sin relleno. Listo. A continuación vamos a pedir que seleccione el color, otro label,
seleccione el color de trazo, vamos a indicar. Vamos a arrastrar ahora un combo box. Y finalmente vamos a introducir un título para dibujar un texto. Arrastro un label y vamos a arrastrar un text field. Y le vamos a pedir que introduzca un título. Introduzca el título. Perfecto. Vamos ahora con el botón. Y le vamos a crear lienzo. ¿Sí? Perfecto. Ya estaría nuestro diseño. Perfecto. Esto hay que habilitarlo. Entonces vamos a arrastrar un button group. Listo. Vamos a hacer de que estos dos componentes en su propiedad button group pertenezcan al button group que acabamos de arrastrar. Listo. Entonces vamos a empezar colocando nombres. Checkbox le vamos a llamar check cuadrado. Siguiente le vamos a llamar check triángulo. Siguiente le vamos a pasar check óvalo. Check óvalo. Siguiente check línea. Los labels no me interesan. Radio button con relleno. Radio button sin relleno. Vamos a poner combo box, cobox color y el text field txt título. Vamos con el botón finalmente y la vamos a llamar btn crear lienzo. Listo. Ya tuviésemos el diseño. Lo que vamos a hacer ahora es la parte de programación. Sí. En los ítems de este combo box vamos a colocar algunos colores. Sí. Entonces vamos a colocar, yo lo voy a hacer en inglés para que sea más, bueno, no hay liga en español, vamos a colocarlo rojo, azul, amarillo, verde, naranja, rosado, negro. Voy a tener esos colores, tengo 7 colores. Ok, listo. Vamos a colocar que no haya ningún color seleccionado. Entonces selected index -1. Listo. Y el text field vamos a modificar su texto, lo vamos a quitar. Genial. Ya tenemos el diseño. Entonces vayamos a ver una vista previa. Entonces cuando hagamos clic deberíamos dibujar un cuadrado, un triángulo y un óvalo. Sigo con relleno, sin relleno, con relleno. Entonces va a dibujar con fondo. Le voy a decir que dibuje de amarillo y voy a meter un título gráfico 2, por decir. Cuando diga crear lienzo, vamos a dibujar una ventana donde despleguemos las figuras que han seleccionado para dibujarse. ¿Sí? Entonces, perfecto. Vamos a tener que recurrir a un panel personalizado. Recuerdan, un panel es un componente que nos permite agrupar con otros componentes. Y lo interesante de este panel es que es una hoja transparente que se agrega a nuestro formulario. ¿Ya? Lo que vamos a hacer es crear una ventana vacía. ¿Sí? Vamos a crear una ventana vacía. En pocas palabras, vamos a crear un frame.
JFrame, ¿ya? Y dentro de este JFrame vamos a trazar o incorporar un panel. ¿Sí? Supongamos que este es el panel y se va a acomodar al tamaño de nuestro JFrame. Entonces este panel va a ser dibujable. Si nosotros habríamos seleccionado cuadrado, debería dibujarme un cuadrado. Si hemos seleccionado triángulo, debería dibujarme un triángulo adicionalmente. ¿Sí? Y debería dibujarme, si hemos seleccionado óvalo, de la misma manera un óvalo. ¿Sí? Nosotros vamos a de momento dejar eso estático y deberíamos introducirle un texto. Supongamos que le hemos indicado que dibuje de color rojo. Vamos a introducir ahora un título para este gráfico y lo vamos a llamar trazado 2, ¿sí? En función a este título. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora, suponiendo que está sin relleno o con relleno, ¿ya? Vamos a aprender algunas cosas de la clase graphics adicionalmente. Perfecto. Entonces vamos a crear una nueva clase, new class, lo vamos a llamar panel dibujable. Finish. Muy bien, este panel, jóvenes, va a tener algunas propiedades personalizadas. Vamos un poquito a mover esto, y este frame que se va a crear cuando se haga clic en crear dibujo, vamos a mover un poquito más aquí. Listo. Entonces vamos a crear la clase muy bien. Que se llama panel dibujable. Panel dibujable. Sí, esta va a ser nuestra clase. Esta clase va a tener algunas propiedades booleanas. Lo pongamos booleanas. Es decir, esta va a ser dibujar rectángulo, que va a ser true o false. Dibujar triángulo, true o false. Dibujar óvalo, true o false. Dibujar línea. Esas son propiedades booleanas. Vamos a colocar con relleno, true o false. Vamos a colocar color y título. ¿Sí? Esas van a ser las propiedades de este panel. Y vamos a crear un método para esta clase que se llame dibujar trazos. ¿Ya? No va a recibir nada y va a devolver un void. Perfecto. Vamos a sobreescribir el método paint que también va a devolver un void. ¿Sí? Vamos a utilizar esos dos métodos. Entonces, perfecto. Vayamos a nuestra clase. Vamos a empezar a declarar esos atributos, ¿ya? Nuestros atributos se denominaban dibujar rectángulo, que van a ser booleanos. Los vamos a encapsular. Private dibujar, perdón, boolean dibujar rectángulo, dibujar triángulo, dibujar óvalo o dibujar línea. ¿Sí? Son variables booleanas
Vamos a crear una más que es con relleno. Vamos a crear un private color. Este color lo vamos a utilizar de la librería AWT. Entonces vamos a buscar color y la primera opción que nos aparece, yo he escrito color y nos aparece Java AWT. Entonces vamos a utilizar esta. Nos hagamos ayudar. ¿Por qué les digo que se hagan ayudar? Porque cuando yo he seleccionado de la lista, inmediatamente NetBeans me ha colaborado con la importación correspondiente. Estoy importando la librería Java, su sublibrería AWT, y voy a utilizar la clase color de este paquete. ¿Sí? Entonces voy a colocar color y lo vamos a lograr con minúscula color. ¿Sí? Y adicionalmente vamos a utilizar un título, string título. ¿Listo? Entonces, si queremos que esto sea una clase que pueda accederse a estos, vamos a crear sus métodos de acceso y de modificación. Entonces, para hacerlo más fácilmente con la ayuda de NetBeans, vamos a dar clic derecho en este espacio y le vamos a decir que nos inserte código, que en este caso sean getters. Bueno, ahí abajo había una opción más, insertar código, getters and setters. Aquí está. Le voy a decir que me lo cree los gets y sets para todos los atributos. Le digo que genere. Perfecto, me lo ha generado. Tengo get set, get set, get set, get set. Muy bien, vamos a crear un constructor. Public, bueno, lo hagamos directamente insertando código. Constructor, que sea un constructor vacío, no vamos a pasarle ningún parámetro. Hacemos clic en generar. Si ustedes observan, no recibe ninguno. Vamos a crear un constructor que reciba todos los parámetros, insertar código, constructor, y seleccionamos todos los parámetros que van a estar vinculados a las propiedades que va a tener nuestro panel. Generamos, perfecto. Sí, ya tenemos. Lo que vamos a hacer ahora adicionalmente es sobreescribir un método. Recuerden que todo componente gráfico dentro de los formularios Windows, en algún punto al momento de crearse, debe dibujarse, ¿sí? Es decir, trazarse. Entonces existen unos métodos que nos permiten dibujar la forma de presentación del componente. Entre ellos tenemos el método paint y repaint. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a sobreescribir el método paint. Vamos a escribir public void paint. ¿Ya? Para poder dibujar, vamos a recurrir a una clase que tiene propiedades y métodos que le permiten realizar trazos, igual que paint. Imagínense que este lienzo, ¿sí?, lo vamos a conocer como graphics, y este lienzo, jóvenes, puede hacer esto, puede cambiar esto y hacer esto, puede trazar diferentes elementos, sí, pero gracias a este lienzo. ¿Ya? Si por decir yo reduciría el tamaño del lienzo, vamos a reducir esto, este sería el lienzo, el espacio en blanco. Yo no puedo hacer nada si no tengo un lienzo. Voy a tratar de dibujar algo fuera del lienzo, no se puede. Este lienzo, jóvenes, para poder ser trazable, utiliza la clase graphics. Entonces la clase graphics es la que nos permite realizar trazos. Recuerden, esto es dentro de Java. Entonces vamos a incorporar la clase graphics, ¿sí? Escribimos graphics, aquí está, y vamos a incorporar la librería graphics del paquete AWT, ¿sí? Entonces presionamos enter, le vamos a llamar al parámetro G. ¿Ya? Entonces estoy incorporando este parámetro dentro del método paint.
Ojo jóvenes, esto ya está preestablecido. Muy bien, hay algo que me falta, que se me había ido. Tenemos la declaración de la clase, ¿ya? Pero esta clase es una clase común y corriente. Yo quiero crear una clase que sea un panel, como está aquí en el dibujo con el borde rojo, ¿sí? Que sea un componente, en otras palabras. Entonces lo que vamos a hacer es crear un componente propio. Entonces yo quiero que mi clase sea un panel. Para lograr eso, jóvenes, necesariamente necesito recurrir al concepto de la herencia, es decir, heredar las propiedades y características, métodos que tiene la clase JPanel. Entonces vamos a colocar extends, que me indica que voy a heredar, y voy a heredar de un JPanel. Háganse ayudar, yo he escrito JPanel ya para poder incorporar las librerías sin que nosotros tengamos que escribir el código. Entonces presiono Enter y observen que NetBeans ha hecho la importación correspondiente de los paquetes AVAX, Swing, JPanel. ¿Sí? Listo. Entonces genial, ahora sí estamos sobreescribiendo el método, porque miren, si ustedes observan, esto está un poco resaltado. Me está pidiendo, si yo hago clic aquí, que añade una etiqueta que indica que este método se va a sobreescribir. Override significa sobreescribir, ¿ya? Pero bueno, para no tener problemas de compatibilidad con otras versiones de Java, vamos a dejarlo ahí. Entonces muy bien, la clase graphics, jóvenes, lo que tiene que hacer es dibujar. Perfecto, entonces vamos a empezar dibujando la primera opción, dibujar un rectángulo. Solamente vamos a dibujar un rectángulo si esa propiedad está habilitada, es decir, si tengo que dibujar un rectángulo, entonces vamos a dibujarlo. Pero primeramente, antes de todo, vamos a ver qué tipo de configuración tiene y qué color, ¿ya? Entonces, si hay que dibujar con relleno, dibujar con relleno, si hay que dibujar con relleno, entonces vamos a hacer todos los trazos utilizando otros métodos. Si no, hay que dibujar sin relleno. Entonces vamos a hacer eso, ¿ya? Antes vamos a mandar el color primeramente. La clase graphics tiene una propiedad que se llama color, ¿sí? Y podemos cambiar el color con el que se está dibujando. Es decir, similar a esto, vamos a cambiar esta paleta de colores. Si yo hago clic aquí, entonces todos mis trazos van a ser de ese color. Si le mando azul, dibujo de ese color, ¿no? Entonces la clase graphics tiene una propiedad color que me permite cambiar el color. Entonces recuerden que este panel tiene una propiedad que se llama color. Nosotros le hemos llamado así. Entonces le vamos a dar ese color a nuestro graphics. Entonces recuerden que nuestro graphics se llama G. Entonces voy a agarrar G, punto. Si es una propiedad, supuestamente, bueno, obviamente que debería estar encapsulada, ¿no? Entonces para cambiar debería utilizar un set, ¿sí? Y ahí tengo varios sets. Lo que me interesa es cambiar el color, y le voy a pasar el color que nos han facilitado, ¿sí? Perfecto, ya tengo el color. Ahora, si queremos dibujar con relleno, vamos a ir con esta opción, con este if. Pero si no, entonces tenemos que ir con el else. Empecemos con el else. Entonces preguntamos if dibujar cuadrado o rectángulo. Si hay que dibujar un rectángulo, entonces hacemos la llamada. Entonces nuevamente utilizo el lienzo que se llama G, punto, y voy a utilizar la opción draw, y voy a dibujar un rectángulo, rect, ¿sí? Rect. Entonces este método, jóvenes, me permite dibujar un rectángulo a través de los siguientes parámetros. El primer parámetro, jóvenes, esta X y Y son las coordenadas de la esquina superior izquierda para poder realizar un trazado considerando que es un punto.
y a continuación nos pide el largo y el ancho. ¿Cómo se aplica este método? Si yo le diera por decir, supongamos que esto es así dentro de nuestro formulario, nuestro panel, todo está cuadriculado, ¿no es cierto? Cada cuadrito, jóvenes, se lo conoce como un píxel. Entonces, por decir, yo quiero dibujar, vamos a crear un nuevo. Yo quisiera dibujar, vamos a ampliar lo más que se pueda. Sí, ahí. Un cuadrado en la coordenada 1, 1. Entonces la coordenada 1, jóvenes, recuerden, valga una aclaración, el punto de origen es este, el de la esquina superior, es este el punto de origen, ¿sí? Entonces la coordenada 0, 0 va a ser seguramente ahí, ¿sí? Entonces supongamos que queremos dibujar en la coordenada 2, 2. Entonces avanzamos 2 píxeles y bajamos 2. Quisiera dibujar de un ancho de 10. Un ancho de 10 vendría a ser 10 píxeles. Ahí tuviera 10 píxeles. Bueno, ahí. Y una altura de 5. Entonces tendría que utilizar 5 píxeles. Ahí. ¿No? Entonces ese sería el trazo, interpretando de que estoy arrancando en la coordenada 2, 2. Bueno, supongamos que eso está ahí. Y tenemos un ancho de 10. Tenemos una altura de 5. ¿Sí? Esa sería la forma en la que se trazaría nuestro rectángulo, ¿no? Si vuelvo a reducir, obvio que esto va a ser bien chiquito, ¿no? Ahí. Entonces esa es la forma en la que se trabaja. Recuerden que la coordenada origen dentro de un componente que se puede dibujar es el extremo de la izquierda superior. ¿Sí? Ese es el punto 0, 0. A partir de ahí se generan el eje de las X en este sentido y el eje de las Y en este otro sentido, ¿sí? Ambos positivos. No tenemos coordenadas negativas, solo tenemos coordenadas positivas a disposición en este sentido, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a dibujar un rectángulo. Bueno, lo vamos a hacer de forma estática. Voy a asumir que se dibuja en la coordenada 10, 10 con un ancho de 100 por 50, ¿sí? Entonces se va a dibujar el método draw. Si quiero dibujar sin relleno, utilizo la función draw, ¿ya? Entonces, perfecto. Si es que esa opción está habilitada, se va a dibujar un rectángulo. Y ahora preguntamos if dibujar un triángulo. Pues vamos a dibujar un triángulo. Para dibujar el triángulo podríamos utilizar líneas, ¿ya? Como tenemos una propiedad para dibujar líneas, no lo vamos a hacer. Vamos a dibujar un rectángulo utilizando un polígono, porque un triángulo al final de cuentas es un polígono de 3 lados. Pero para dibujar un polígono necesariamente tenemos que recordar el concepto de vectores, ¿ya? Entonces supongamos que quiero dibujar un polígono, que en este caso tendría que ser un rectángulo, ¿ya? Entonces vamos a asumir que queremos dibujar el siguiente rectángulo. ¿Sí? Entonces lo que tendríamos que hacer es identificar estos puntos que están aquí, este y este, ¿sí? Y pasar, crear un vector de puntos. Entonces supongamos que estos puntos son los siguientes. Supongamos que este vector vendría a ser el punto, a ver, yo no sé con qué punto vendría a ser, aproximadamente, supongamos que es el punto 10, y en Y supongamos que también estamos en el punto 10, ¿sí? Entonces ese punto sería el punto 10.
Vamos a ver aquí, supongamos que este es el punto 5 y en Y hemos bajado 20. ¿Sí? Supongamos que ahora este es el punto 15 y en Y hemos bajado 20. ¿Sí? 5, 10, 15. Sí, genial. Supongamos que estas son nuestras coordenadas. Entonces tenemos que formar un vector de solamente los valores de X, es decir, 10, 15 y 5, y otro vector con los valores de Y, 10, 20, 20. Entonces vamos a hacer eso dentro de Java. Vamos a declarar un vector estático, ¿sí? Int, solamente las coordenadas en Y, va a ser de 3 valores, y esos 3 valores van a ser los siguientes. Ojo, estoy colocando llaves, ¿sí? Entonces los primeros elementos de mi vector van a ser 10, solo los valores de X, 10, 20, 15 y 5. Entonces esos valores los vamos a colocar en nuestro vector: 10, 15 y 5, 10, 15 y 5. ¿Sí? Colocamos punto y coma. No hay necesidad de pasarle el tamaño en este tipo de declaración, y voy a declarar un vector Y ahora con los valores de los puntos, pero solamente en las coordenadas en Y. En Y tendría que utilizar este 10, 20, 20. Entonces pasamos eso: 10, 20, 20. Seguramente nos va a salir un triángulo bien pequeño, pero no importa. ¿Sí? Entonces perfecto, ya tenemos nuestros vectores con las coordenadas, y lo que vamos a utilizar es, agarramos el lienzo g.draw y vamos a llamar a la opción polígono. ¿Sí? Entonces vamos a dibujar un polígono. Miren, este polígono necesita los puntos en X, los puntos en Y y el número de puntos. Perfecto. Vamos a dibujar X, Y, le pasamos los parámetros, y el número de puntos para este ejemplo van a ser 3, ¿no? 3 puntos tiene un triángulo. Listo, tendríamos el dibujo de un triángulo. Ahora, si dibujar óvalo está habilitado, entonces lo único que tenemos que hacer es llamar a nuestro lienzo g.draw oval. Muy bien, el óvalo, jóvenes, se dibuja a través del siguiente criterio. Lo primero que hace Java es tomar las dimensiones de un rectángulo. ¿Sí? Es decir, yo tuviese que crear un rectángulo imaginario. ¿Se acuerdan que para poder crear un rectángulo primeramente necesito la coordenada del inicio, X y Y, el ancho y el largo? ¿Ya? Es decir, para poder crear un rectángulo asumimos lo siguiente: le voy a dar una coordenada, por decir, que vendría a ser esta coordenada de aquí, y empezamos a trazar un tamaño. Supongamos que es esto. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos esta coordenada. Supongamos que esta coordenada es 28, bueno, pongamos 30, y en Y bajamos 10. ¿Sí? Esa sería la coordenada. Lo que necesitamos ahora es el ancho, ¿no? Supongamos que esto es un largo de 30 y una altura de 15. Entonces traza imaginariamente, y a partir de ahí intenta acomodar eso, ¿sí? Intenta acomodarlo de tal manera que se coincida ahí, ¿sí? Entonces de esa manera se traza el óvalo. Entonces vamos a hacer lo mismo, draw oval, le pasemos estos valores: 30, 10, 15, 30, 30, 10, 30, 10, 30, 15.
¿Listo? Y si nos piden que dibujemos una línea, if dibujar línea, vamos a dibujar una línea, draw line. Para dibujar una línea simplemente necesitan 2 puntos. Entonces vamos a asumir una línea que esté en el punto 50-50 y que tiene el siguiente punto va a ser el punto 100, que sea una línea de 45 grados. Listo. Entonces ya tuviésemos con relleno y sin relleno, y vamos a hacer lo mismo, pero ahora en vez de utilizar los métodos draw, vamos a utilizar los métodos fill. If dibujar rectángulo, voy a utilizar el lienzo g. Y en vez de utilizar draw, utilizo fill rect, y voy a pasar los mismos parámetros, 10 10 10 100 50. Listo. If dibujar triángulo, voy a volver a crear lo mismo, int x igual a 10 15 5, y para y 10 20 20, y le llamo a la función de lienzo g.fill polygon, y le vamos a dar la opción de x y 3 puntos. ¿Sí? Listo. Entonces vamos con el óvalo. Yo voy a utilizar directamente la ayuda. ¿Ya? Voy a copiar, y en vez de draw voy a cambiar a fill. Bueno, la línea no tiene forma de rellenar, entonces vamos a mantener draw line. Listo. Pero esto lo vamos a colocar en el método que les decía, ¿no? Les dije que íbamos a crear un método que se llamaba dibujar trazos. Public void dibujar trazos. Y vamos a pegar este código. Obviamente que nos va a salir un error porque G no sabe qué es. Entonces, para dibujar trazos necesito un lienzo. Entonces le voy a pasar un graphics y lo voy a llamar G. Lo llamaremos lienzo. Entonces cada vez que yo tenga que llamar, voy a agarrar mi lienzo. Al lienzo le digo que dibuje los trazos, ¿sí? Lienzo. Más fácil era refactorizar, no importa. Muy bien, entonces tengo un método que se llama dibujar trazos, que necesita un graphics. Yo lo estoy llamando lienzo a ese parámetro de la función. Entonces cada vez que se dibuje tenemos que dibujar los trazos, este panel. Lo único que vamos a hacer entonces es invocar al método que acabamos de crear, dibujar trazos. Ahora los trazos necesitan un graphics, entonces le voy a pasar este G. Listo. Ya tuviésemos nuestro panel dibujable. Lo que ahora nos resta es simplemente hacer la parte del código en función al evento.